Pintadas violentas, discursos agresivos, negacionismo, reivindicación del odio, todas acciones que cobran visibilidad, y lo que preocupa es que están cada vez más organizadas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo sigue? ¿Quién o quiénes son responsables? Hoy presentamos La violencia tiene representantes. Usted tiene un candidato que dice que vivimos una ginecocracia, que no hay 30.000 desaparecidos. Bueno, ahí vamos a ese punto. No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Mejía y lo que dijo Darío Lo Pérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No hay secretos ahí. Pero digo, ¿le parece que en medio de la tragedia que fue la dictadura, el proceso, discutir el número, le parece como... No, si yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso de del terrible conflicto interno que vivimos. Ese número fue, y confesado por el que lo generó, artificialmente inflado. Si son 30 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad. Y tengamos en cuenta que los denunciados son aquellos que pudieron denunciar y pudieron reclamar, que debe haber miles y miles que desaparecieron y no pudieron ahí yo creo, no. Ahí el gobierno del doctor Menem, porque ahí fue donde empezó el tema hizo una ley para, compensar a los que habían sufrido persecución. Sí. Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. No hablen de política. 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 Hablen de política. La temporada se ha caracterizado un poco de los sectores más vinculados a la derecha, los autodenominados libertarios, con algunas ideas distintas que generan preocupación, pero no pasaba mucho de lo discursivo, incluso con discursos violentos a los gritos. Esto es ir un poco más allá y me parece que es un tema que merece una reflexión profunda, buscar un poco las causas, cómo llegamos hasta acá y también entender por qué la violencia tiene representantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de No hablen de política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alex Gerson y hoy tenemos equipo completo para discutir acerca de los límites de la violencia en la política, de cómo empiezan a aparecer grupos que se hacen cargo de intervenciones violentas efectivas y que obviamente complejizan un escenario político que ya está bastante complejizado. Como les decía, no estoy solo, estamos junto a Leandro Lora y Yami Palma, que como siempre estamos juntos tratando de desarmar todos estos temas que semana a semana vamos tratando. ¿Cómo andan, chicos? Ale, Yami, ¿cómo están? Bien, acá con la intensidad que genera este tema en particular. Tal vez ante la posibilidad de abrir un escenario nuevo, elementos que obviamente no son novedosos, y tal vez sirve como ejemplo de aquellas cosas que uno no las visualiza hasta que no están, ¿no? Hasta que no aparecen, hasta que como que uno no toma dimensión de las cosas hasta que no está, hasta que no surgen. Tiene que ver mucho también con aquellas cosas, con aquellos personajes, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es personajes de los cuales se ríe la gente y no es dimensionar lo que eso signifique a futuro. No lo vimos venir. Bueno, que hay una dimensión de análisis que muchas veces no, la dimensión a mediano plazo incluso. Solamente es, incluso tendría que ver con estos tiempos, ¿no? Todo muy cortoplacista. Entonces se analiza como fenómeno de ahí, en el momento, y no hay capacidad de análisis para dimensionar en el tiempo. Y creo que esto puede ayudar un poco en esa línea. ¿Cómo andan, equipo? ¿Todo bien?
Bueno, sí, la verdad que es un tema que es más que interesante para analizar y recién en la previa los escuchaba a ustedes debatir muy atenta y pensaba, ¿no? Es algo que yo digo, hace mucho que no escuchaba o que no veía una manifestación de este tipo o discursos tan cargados de odio de este tipo respecto al tema desaparecidos en Argentina, pero hay algo que ustedes dijeron en la previa que es, bueno, pero ahora se hace más visible, ¿no? Ahora lo hacemos visible, ahora lo podemos compartir, ahora se puede hacer como una suerte de estadística de cuántas personas están a favor o en contra de estos hechos y leer y escuchar a la otra parte. Esto de que a veces vivimos en micro burbujas de pensamientos, ¿no? Que decimos, bueno, todos pensamos y respetamos esta parte de nuestra historia, pero de repente hay un montón de otras personas que no la respetan y que hoy podemos tener un contacto directo y podemos tener un debate directo con esas personas y el nivel de violencia que se maneja hoy, que ya lo venimos hablando, ¿no? A lo largo de estos podcasts, el nivel de violencia ideológica que se está manifestando, algo tan en una pintada, ¿no? Simplemente eso, una pintada sobre un símbolo histórico de nuestro país, es lo que nos alerta y es lo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar de cara al futuro con todo esto? Sí, además hay que tener en cuenta, otras cuestiones vinculadas a pasar a hechos lo discursivo, ¿no? Recién pongamos en contexto de qué estamos hablando. Para entender a lo que nos referimos, bien vale la aclaración. Un grupo autodenominado Equipo Republicano de Olavarría realizó actos de vandalismo, pintadas, no solo en diversos puntos de la ciudad, sino también en los pañuelos de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que están ubicados en la plaza central de la ciudad, con adjetivos bastante violentos, desde mugre, lacras, HDP, bueno, nada, seguir reproduciéndolos no tiene sentido. Y la particularidad del caso, y es por eso que vamos a hablar de la violencia con representatividad, es que, hechos de vandalismo se suelen ver con bastante frecuencia en la política, de intervenir carteles, bajarlos, ni que hablar en lo discursivo, en el debate, por ejemplo, que se puede ver en televisión. Ahora, es la primera vez que se ve un ataque tan violento, por un lado, y por el otro que se lo adjudiquen como si fuese un atentado terrorista, ¿no? Nosotros lo hicimos y nos hacemos cargo casi que con orgullo. Y me parece que se están cruzando algunas líneas bastante peligrosas de la violencia y la política, sobre todo por lo que genera la representatividad. Si hay alguien que se ve representado en eso, significa que se va a acercar, que se va a organizar y que va a, obviamente, dar pasos para potenciar esa violencia. Sí, creo que el punto más importante de lo que está pasando para prestar atención, para tomar en consideración, es la organización, ¿no? Yo creo que son discursos que nunca estuvieron exentos, matrices de pensamiento que siempre estuvieron presentes en la Argentina, no solo porque obviamente que lo que se está denunciando es porque ocurrió en algún momento, ¿no? Acá hubo una dictadura en la Argentina, tuvo ideólogos, ideólogas, personas que acompañaron, que apoyaron, que se beneficiaron. De hecho, el proceso judicial que se lleva adelante logra detener y encarcelar a muchos de los materiales de estos hechos, pero detrás hay autores intelectuales y obviamente que mucho detrás hay autores que se beneficiaron con eso y además hubo gente que acompaña esas ideas. Bueno, todo ese sector que no entra dentro de la matriz judicializable sigue pensando esas cosas. Lo que pasa es que no había espacio para que esas personas pudieran no manifestarse, sino organizarse en esa manifestación. Y lo que está sucediendo en estos momentos, que creo que hasta que no teníamos registro de eso, es la posibilidad de organización. Si se quiere
perder la vergüenza, ¿no? Una suerte de sinvergüenzas de la violencia. En su palabra más, en su definición más estricta de lo que significa un sinvergüenza. No tienen vergüenza de manifestar discursos de odio, de atentar contra simbología histórica de la Argentina. No tienen vergüenza de agredir, ¿sí?, al dolor que eso implica, además, porque tampoco se toma dimensión de lo que significó y de lo que continúa significando esa historia en la Argentina. Y para ir a los casos más extremos, digamos, estamos hablando de familias acá en nuestra localidad que no saben nada de dónde están sus familiares, no tienen ni idea de dónde están los cuerpos, ¿no? O sea, están esas personas que están desaparecidas hasta el día de hoy, ¿no? Que significa un dolor profundo en vecinos de esta localidad. Bueno, ni siquiera vergüenza para con eso. Y el problema es, bueno, ¿cómo se llega a no tener vergüenza de eso? ¿Cómo se llega en la Argentina, donde se creía que, bueno, de eso se tenía que tener vergüenza, no se tenga y se puedan organizar y manifestar de manera organizada con ese tipo de discursos? Creo que eso es lo más preocupante, porque incluso yo me arriesgo a hacer, en esta idea de tratar de pensar a mediano y largo plazo. ¿Esto va a quedar solo en pintadas? ¿No? Porque hoy vamos a decir, no esperemos en el futuro decir, ¿y cómo no lo vimos venir? Bueno, ¿va a quedar solo en pintadas? ¿Qué vamos a hacer como sociedad frente a este tipo de actos y expresiones que no hablan de convivencia, sino de una agresión y una violencia contundente? Parece que eso es para pensarlo. Por eso es importante la manifestación de distintos sectores de la vida política e institucional que se manifestaron, pero yo creo que no alcanza solo con eso, que hay que tomar otras medidas y prestar mucha atención a qué puede pasar con esto más avanzado el tiempo. Digo, ¿hay efectos de estas cosas? Es como cuando ocurre algo. ¿Hay efectos? Sí. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos? ¿O creen que no va a haber efectos? Parece que esa es una dimensión a pensar seriamente y también a pensar por qué sucede, que es un poco el ejercicio que queremos hacer acá. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué decimos que que la violencia tiene representantes? ¿Cómo también se gesta esa representación? ¿Cómo se gesta esa violencia organizada y con representantes que los aglutinan? Me parece que eso es fundamental pensarlo para no solo quedar en una mera descripción de los hechos, sino proyectar para anticiparse, sobre todo. Sí, un poco lo fuimos hablando, esto de que de repente aparezca como candidato, ¿no? Un representante de los libertarios que con un discurso fuertemente violento y que los medios lo repliquen y que las redes sociales le den los lugares y que la gente se sienta identificada con ese tipo de discursos. Y de repente que un grupo, en el caso de lo que sucede en Olavarría, un grupo de personas llamada el equipo republicano se adjudique como un logro esto de escrachar los simbolismos y además se hagan llamar como los defensores de la justicia, ¿no? Y sumado a esto, de repente, ya ni siquiera son ellos en sus redes sociales tienen como banners de los referentes del PRO, pero de repente en el debate que se desprende en Twitter, porque el propio intendente, que es del PRO, repudia estos hechos, lo inviten a callarse, lo inviten a no manifestarse, lo inviten a decir, le dicen, no te metas en esto. Cuídate. Entonces cuídate, ¿no? Sí, volvemos a términos que nos llevan a partes de la historia argentina que son sumamente preocupantes. No, y hay uno que dice, no tienen claro las ideas que representa, ¿no? Se ve que todavía no tienen claro las ideas de la gente que representa. Sí, peor, como de repente exigiéndole, yo te voté, entonces vos ahora no me hagas nada y déjame que yo haga lo que quiera, porque mi voto valida cualquier acción que a mí se me ocurre hacer. O peor, valida lo que hice. Claro. Si vos entendés cómo pensás los que te votamos,
tendrías que validar lo que estamos haciendo, no criticarnos. ¿No? Claro, como de repente tampoco nunca entendiendo ¿cómo se dice? La importancia, lo preocupante de todo lo que está sucediendo en lo que están haciendo, o sea, la repercusión que de repente va a tener todo esto. Porque digo, bueno, hoy es trazar un paralelismo entre la pandemia, que se desprende por algo totalmente ajeno al gobierno, con lo que fue la dictadura. Es faltarle el respeto a las familias que, como vos decís, Leo, no saben ni dónde están los cuerpos de sus familiares, y trazar un paralelismo con algo que fue totalmente ajeno al gobierno. El gobierno de repente gestionó mal o bien la pandemia, eso es un debate aparte, pero ya de repente meterte con los simbolismos y meterte con una parte de la historia y encima decir cosas que no son, decir cosas totalmente ajenas a la historia argentina, me parece que ahí ya estamos hablando de algo que se está gestando y que encima se está avalando, porque las redes sociales lo avalan, porque los medios de comunicación lo avalan, y que también no darles lugar sería censurarlos y quizás sería prender una llama mucho más elevada al respecto, pero decir, esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo frenamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué va a hacer la política al respecto? ¿Qué está haciendo la política al respecto? Sí, a ver, y también entender que esto que es muy importante, para mí es clave, de hecho, y creo que es la pregunta que engloba toda esta situación, es ¿cómo llegamos hasta acá? Digo, estas personas no llegaron de ayer a hoy a hacer estos actos, ni tampoco, ha habido una cuestión vinculada a que de la nada aparezcan grupos organizados a hacer esto. Bueno, hay un proceso. ¿Qué hizo la política con eso? ¿Qué hicieron los medios con todo eso? ¿Qué hicieron los actores sociales con todo eso? Y porque hoy estamos analizando todo con el diario del lunes, pero ¿qué pasó antes del diario del lunes? ¿Por qué hay que reconstruir todo este proceso para entender lo que pasa hoy? Sí, porque no nos olvidemos que hace unos meses atrás estos mismos grupos, en conjunto con otras personas, organizaron una marcha en contra del gobierno actual, en contra de la pandemia, y ya ahí dejaban entrever algunos discursos que eran extremadamente violentos. Entonces, me parece que esto ahora desencadena en un hecho que desprendió muchos debates y muchas reacciones, pero se viene gestando hace tiempo y cada vez se está yendo un poco más de las manos, pareciera. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Si vos más o menos haces una googleada rápida diciendo escribiendo no fueron 30.000, te aparecen Gómez Centurión, Ricardo López Murphy, Lo Pérfido, y puedo citar muchísimos más, con la particularidad de que los dos primeros que nombré son candidatos, ¿no? Los dos, uno por provincia de Buenos Aires y el otro por ciudad de Buenos Aires. Uno no pasó el corte de las PASO, el otro perdió su interna, pero formará parte de una lista que encabeza María Eugenia Vidal. Digo, para entender dónde estamos, para entender más o menos cuál es la situación vinculada al revisionismo caprichoso por momentos que tiene estos sectores, digo, muchos son candidatos, o sea, son aspirantes a ser representantes de una porción de la sociedad. Pasa un poco con Milei, y yo me quiero detener en Milei, porque además Milei tiene más allá de su visión y un montón de cuestiones más, Milei tiene un discurso violento, estrictamente violento. Hace unos días
yo esto ya lo comenté en episodios anteriores, pero bien vale la repetición. Se emitió un informe en el cual contaron los minutos por los cuales economistas tenían espacio en el aire de los canales de televisión. Milei por lejos era el economista más frecuentado en los medios de alcance nacional en Argentina. ¿Qué significa esto? Que también hay, para entender los contextos, no es que hay un proceso de revisionismo histórico en el cual Argentina está cuestionando a desaparecidos o está cuestionando el rol de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Digo, hay hasta por momentos una intencionalidad de que esa violencia prolifere, una intencionalidad de que esto se haga visible para generar mayor cantidad de televidentes, para generar mayor cantidad de clics en las páginas, para generar polémica, ¿no? Uno dice algo que es recontra... El polémico López Murphy es negacionista y dice no fueron 30.000. Eso genera, obviamente, un montón de enojo. Eso es a una página. Pero también genera en aquellos que sí están de acuerdo o que por ahí no cuentan con la información o que por ahí revisan un momento de revisionismo propio de sus ideas, una representatividad. Esos son movimientos que crecen y después justamente tienen ya un tamaño o por lo menos una personalidad ideológica como para cometer actos y adjudicárselos. Entonces me parece que nadie es inocente en esta situación. Yo creo que el de lo pérfido ha sido uno de los casos más emblemáticos durante la gestión Macri, pero en la gestión Macri también hubo actitudes que terminan reproduciendo un poco todo esto, ¿no? Lo del famoso 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, y hay muchos etcéteras que aparecen en toda esta cuestión. Entonces, me parece que para entender las causas es un proceso bastante largo, es un proceso donde se cuestiona el rol de madres y abuelas de Plaza de Mayo, también por lo que pasó posteriormente con las famosas, el barrio de madres y abuelas, toda la cuestión vinculada a posibles hechos de corrupción y demás, que poco tienen que ver con la lucha de madres y abuelas y que quedó establecido, claro que no tienen las madres y abuelas, empiezan a reproducir un discurso violento donde las madres son corruptas, donde la lucha es por dinero, no es por sus hijos o sus nietos, y se termina incluso hasta validando la teoría de los dos demonios, que quizás es uno de los puntos más donde estos sectores negacionistas más hacen hincapié. Pero los terroristas, montoneros, tal cosa. Entonces, yo creo que hay un deje de hacer, me parece, del Estado con este tipo de discursos, que ahora ya no es que es tarde, pero sí me parece que hay que parar la pelota y realmente pensar. A mí se me ocurre como mínimo una idea, y lo voy a traer con algo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Ustedes se acuerdan, hace unos meses Cristina publicó una carta llamando a un gran acuerdo social, económico, mediático, con todos los sectores que forman parte de la República Argentina, para tratar de generar acuerdos y de esta forma salir de una crisis profunda que atraviesa Argentina. Yo creo que en ese acuerdo también tienen que figurar estas cosas, tienen que dar por sentado muchas. Incluso hace poco hubo toda una polémica, se quiso establecer por ley de que fueron 30.000 los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Y generó toda una polémica porque es como que lo quieren imponer. También es cierto que hay que generar esos acuerdos, no es imponer, es historia, ¿no? Y me parece que muchas veces se cae en el revisionismo histórico y termina siendo tan o más caprichoso que lo que ellos mismos acusan de que es la historia, ¿no? Es nuestra historia, no es la historia. Por eso me parece que también hay que pensar en una posible solución, entender que hay límites que respetar en la historia y hay que no validar la violencia justamente con más violencia, sino todo lo contrario. Sí, yo creo que también esto va más allá de estrictamente el tema de derechos humanos asociado a la dictadura, ¿no? A mí me parece, digamos, que hay un montón de
Digo, esto que planteamos de por qué sucede esto, se pone en discusión que hay una responsabilidad social mucho más grande que solamente la política, que es lo que también venimos discutiendo desde hace tiempo, que la responsabilidad de determinadas cosas no son estrictamente única responsabilidad de quienes ejercen la política institucional, que hay otros actores de la vida social que tienen poder y que también tienen responsabilidad y que es importante, como cuando mencionábamos algo de los medios destacando, o que por lo menos yo lo decía, los medios se ocupan de destacar las pavadas que dicen determinadas candidaturas y no el fondo de la cuestión, lo que se está señalando, lo que verdaderamente le pueda llegar a interesar a la sociedad en materia electoral. Eso, sí, trasladado a la degradación de la política como parte de una estrategia, porque también es eso, es también pensar, al menos pensar la posibilidad, ¿no estarán intentando degradar la política a propósito? Hay sectores a los que la política, la verdad, no les interesa. La política institucional, la política democrática, no les interesa. Y no es que no les interesa incluso porque sean dictadores, no les interesa porque lo único que les interesa es hacer negocio, vivir bien y se terminó la discusión. No hay más. Entonces la política, el presidente, los legisladores y demás, esos son figuritas que no le interesan, que están en una escala de nivel de discusiones en las cuales esos temas no les resultan importantes. Entonces, ¿por qué van si tienen una estructura de poder, a ese tipo de estructuras institucionales? Si no les interesa, si no les gusta, si les parece que son un estorbo. Entonces mejor boludiemos, perdón el uso de la palabra, pero boludiemos a los que ejercen la política. Destaquémosle los detalles que nos parece que les pueden jugar en contra, no a favor. Y entonces me parece que en esa vorágine de la pavada, esto de la destrucción de la política como ejercicio reflexivo para la solución de problemas del conjunto de la sociedad, son una masa de cosas que empiezan a surgir, a aparecer y después generan la chispa de este tipo de elementos, donde ya ni siquiera importa la discusión en el fondo de la cuestión comunitaria, de la convivencia comunitaria en la que estamos hablando. Ya es la exacerbación del odio, lo odio y entonces se terminó la discusión. Esto también habilita yo creo también hay una dimensión de respuesta de quienes están en los organismos de derechos humanos y demás. Bueno, ¿qué respuesta van a dar también ante este tipo de situaciones? Porque también hay cosas que merecen ser explicadas. La discusión en torno al número 30.000 tiene una explicación muy clara y muy concreta, que tiene que ver con el accionar clandestino que tuvo la dictadura militar y que no permite determinar con exactitud la cantidad de personas desaparecidas. Es muy simple la explicación. Bueno, eso tal vez hay que explicarlo más. Porque es una realidad, porque si no se agarran de una cuestión que además distorsiona el verdadero sentido, porque dicen, no fueron. Y la verdad que la primera pregunta es, ¿y qué importa en sí? Si lo que estamos discutiendo es que acá secuestraron gente, la torturaron, la asesinaron, la tiraron al mar, le robaron a los bebés, desaparecieron los cuerpos, no entregaron ni siquiera los restos, no lo dicen siquiera aún, provocaron exilios. Robaron los bebés. Bueno, por eso. Entonces es como, la verdad que es una nimiedad ponerse a discutir el número. Ahora, el número tiene además una explicación, que es que hay gente que no hizo las denuncias, que es que hay gente que por miedo no lo quiso hacer, por vergüenza o por distintas razones no quiso reconocer la historia de sus propios familiares, que la dictadura no liberaba la información, entonces tampoco se podía saber con exactitud. Digo, esto es lo que también amerita una explicación para que algún desprevenido, alguna desprevenida pueda entender distintas razones y distintas construcciones que se fueron haciendo a lo largo de la historia. Eso también exige responsabilidad y también exige profesionalismo de parte de los distintos actores y en este caso en particular por ahí de los medios de comunicación. Pero es mucho más profundo porque que los discursos de odio, hoy hay discursos de odio por los derechos humanos, los visualizamos ahí, pero después hay discursos de odio por los inmigrantes, después hay discursos de odio
por los sectores más pobres de la sociedad, hay discursos de odio, esos discursos que empiezan a crecer, que claramente están basados en la destrucción del sentido comunitario de la sociedad, que están asociados a una matriz de pensamiento, obviamente que política, económica, la idea del individualismo, ¿no? Esa destrucción de la posibilidad de convivir socialmente basada en la intolerancia hacia la otra persona. Bueno, eso es parte de ahí, la raíz, esa intolerancia que se empieza a construir. Y me parece que esa es la raíz más profunda, y el contexto de pandemia obviamente que esto lo viene acelerando, ¿no? Porque puso en jaque, exigió una respuesta comunitaria en una sociedad que está en una transición individualista, si se quiere. Y lo digo en una transición porque se pareciera ser el destino final de todo esto. Entonces me parece que una pavada, pero digo, hay que trabajar en la sociabilidad nuevamente, ¿no? Hay que trabajar en cómo recomponer los vínculos sociales que se vienen destruyendo y que la pandemia acentuó. Yo creo que la pandemia no es inocente tampoco en esto, porque es la que permitió el surgimiento de un montón de representantes, ¿no? De la violencia como discurso posible para sectores cansados de estructuras que no dan respuesta. Incluso también hay que discutir las estructuras que no dan respuesta. Che, si las estructuras no dan respuesta, es decir, pensarnos como sociedad otra vez, nuevamente, una y otra vez. Che, las estructuras que tenemos para resolver nuestros problemas ¿están funcionando? ¿Son actuales? ¿Están actualizadas? ¿Cómo funciona la sociedad hoy? Sus estructuras, en la escuela se suele tomar como ejemplo, ¿no? Dicen, la escuela sigue enseñando como en el siglo, qué sé yo, 18, 19. Y estamos en el siglo 21. Eso tendría que cambiar porque ahora las juventudes tienen otros modos de información, no siempre se discute, bueno, nuevas escuelas. Bueno, y la política y nuestras formas de convivencia y nuestras formas de organización también tiene estructuras arcaicas. Esto no lo estoy diciendo yo más allá de que lo piense, pero hace poquitas horas recuperé un discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Claxo y hablaba de estas cosas, ¿no? De las estructuras institucionales que existen, y lo planteaba como debate, como decir, ¿no tendríamos que actualizar eso también? Y la verdad que es para pensar. No es para pensar por qué la sociedad se comporta como se comporta y qué mecanismos tenemos para darle contención a eso. Tal vez no estamos prestando del todo atención, y sobre todo no estamos prestando del todo atención y no somos conscientes de la complejidad que tiene nuestra sociedad. Y esto vale para los espacios políticos internos, que tienen muchas discusiones internas, mucha confrontación de ideas internamente en sus espacios políticos, y tampoco son capaces de reconocer la complejidad social, no solo que existe en el país al que pretenden representar esos espacios políticos, sino que también se traduce en la complejidad que tienen sus propios militantes, que también tienen miradas distintas y o pretenden cancelar al otro o comprender que es diverso y amplio. Me parece que va por ahí también. Hace unos días estaba escuchando un congreso de enseñanza de la historia reciente y memoria, así se llamaba, y bueno, eran docentes de toda Latinoamérica que exponían, de hecho Gabriela Viñó, una docente de acá de Olavarría, expuso esta necesidad de que las instituciones educativas nunca pierdan en su currículum, en sus materias, enseñar la historia, pero basada en la memoria de estos hechos, ¿no? De la historia oscura de sus países, dictaduras y demás, y los contextos y las ideas que se debatían, y lo concreto, lo real, lo que nosotros aprendimos, para luego que cada estudiante en su acto individual, porque es la sociedad en la que ellos plantean, están educando, sienten que cada vez hay más individualismo dentro de las aulas, puedan sacar sus conclusiones en base a estos hechos, ¿no? Y que ahí mismo es donde ellos mismos veían que se abren debates en algunos puntos preocupantes y en otros puntos alentadores, ¿no? Diciendo, bueno, por lo menos hay un sector de la sociedad que todavía no lo perdimos y pueden seguir militando estas ideas y seguir. Y no se habla de un adoctrinamiento como se habla de parte de estos grupos, ¿no? Porque para ellos todo es adoctrinar.
Hablar de memoria es adoctrinar, hablar de gobiernos específicos es adoctrinar, hablar en lenguaje inclusivo es adoctrinar, el feminismo adoctrina. Y en realidad, si no permitimos que se abran estos debates, si no permitimos, porque algo que a mí me quedó muy resonando de todo esto que sucedió, son la cantidad de jóvenes que están avalando estos discursos, ¿no? La cantidad de pibes y pibas que de repente están militando con ese nivel de odio, con ese nivel de violencia, y siempre decimos, la juventud es nuestro futuro. ¿Y qué futuro nos estaría deparando si no empezamos a ver y a pensar cómo detener toda esta pelota que lleva a discursos que nos llevan para atrás, que empiezan a trazar, en vez de avanzar políticamente en los debates, atrasamos porque que vuelva a ponerse en disputa el curro de los derechos humanos. O sea, me parece que ese debate ya lo atravesamos, ya quedó bastante claro y no podemos estar dando pasos atrás en vez de querer salir, en este caso, de la pandemia, querer volver a las aulas, querer volver a la educación, querer salir de esta lógica del individualismo y de la violencia a través de discursos que atrasan y ya no deberían tener lugar. Me parece que la política en ese sentido también se está quedando un poco atrás. Sí, y cuando yo planteo lo de la complejidad, muy cortito porque ya estamos pasados de tiempo, una persona que hoy tiene 20 años nació en el 2001. Eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de la complejidad es también comprender cuáles son los contextos de desarrollo de las distintas personas. No es lo mismo una persona que conoció una parte de la historia argentina y la vivió en carne propia que una persona que no. Eso amerita otros discursos, otras herramientas, otras formas de poder comprender, hacer llegar el mensaje, entenderlo, comprenderlo, ¿no? Muy breve, pero digo, están hablando de Cavallo ahora, porque Milei dice que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia. Y hablan de Cavallo, y yo digo, solamente eso lo puede entender alguien que presenció a Cavallo. Quien no presenció a Cavallo, capaz que no tiene ni idea de quién es Cavallo. Y no, por más que le hablen de Cavallo, la verdad no le va a afectar en nada. No lo va a ver ni como negativo ni como bueno, qué sé yo. Y eso también, porque es como pensar que todo el mundo piensa como uno y que incluso tiene el mismo recorrido histórico que tiene uno, es equivocarse ya en el diagnóstico. Y eso también es complejizar el debate para encontrar un resultado mucho más positivo y óptimo. Sí, también quisiera agregar cuestiones vinculadas a los denominados próceres o figuras históricas de nuestro país y cómo se han ido modificando las referencias, ¿no? Esto de no cuestionarse los famosos 70 años de peronismo cuando está claro que no hubo 70 años de peronismo consecutivo, sino que gobernó de forma alternada, con golpes de Estado en el medio y demás, y cómo empiezan a aparecer otras figuras, como la de Sarmiento, la de Julio Argentino Roca, ¿no? Que son figuras que siguen en la escuela, por ejemplo, el padre de la educación, Sarmiento. Pero detrás de eso también hay otras cosas. Me parece que esa es lo interesante de construir la historia. De Roca ni hablar. Me parece que entender esa discusión no es adoctrinar, es también entender los nuevos tiempos de la educación. Lo hablamos también hace unos episodios. Digo, hablar de política en la escuela, ¿es adoctrinar? No, es hablar de política. Y es muy importante hablar de política, sobre todo en un ámbito donde es fundamental hablar de política. Es en el ámbito educativo, ¿no? Porque justamente si se hablara de política en el ámbito educativo, probablemente, no digo que estos sectores no van a existir más, pero sí va a haber nuevas generaciones que van a venir con otra forma de ver las cosas, ¿no? Ya de por sí vienen con otra forma de ver las cosas, pero además, si se le enseña, se le abre la cabeza con una forma distinta de ver la historia, me parece que entramos en nuevos horizontes para el país y se empiezan a saldar deudas históricas con un sector que literalmente fue aniquilado
¿no? Una generación entera fue aniquilada en nuestro país en manos de una dictadura. Entonces, me parece que es interesante abrirse a la reflexión, es interesante llevar este planteo al ámbito educativo y es interesante que la política, otra vez, se mire a sí misma y se vea dónde está. Y obviamente nosotros también abrimos el debate hacia ustedes, que si quieren participar lo pueden hacer mediante las redes sociales, nos buscan en las redes que tenemos de No Hablen de Política, y les agradecemos un montón que hayan llegado hasta acá. En un nuevo episodio nos encontramos la semana que viene. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @NoHablenDePoli en Twitter.